Nada, que no bailan mica, oye, que no se encontrarán mica novia así. Pero bueno, ya charran con todo el mundo, ya hacen sociedad. Sí, charran, todo el pero... mundo conocen por este. Sí, eso sí, eso sí. Ya tienen amigos por astía, pero que bailando parece que no sé, que no están tanto en la barra, echando el trago. No beben tanto, no, que cascan mucho. Pues bueno, menos mal. Pues nada, yo, esas zagalas ahora las voy a llamar porque ya es la hora de comer. Oye, hace un rato que ha tocado a misa Jacinto y habrán salido. Estudios y zagales se habrán levantado. O que ha tenido que madrugar, que tenía 3 horas de paseo a caballo. Hijos aún el charran, empiezan ahora. Pero el charran más cuando son con amigos pues, del Valle, de Chistén, de Plan, de San Juan, entre ellos el charran más. En el núcleo familiar se charra muy poco y sobre todo con escrios chicos no se charra cosa. Pero claro, y hay mucha gente que les parece que, bueno, que se les han reído siempre que han marchado por Asti y claro, pues entonces no les gusta que escrios charren porque después les parece que cuando marchen fuera de aquí de Saravillo se les van a reír igual que les pasó a ellos cuando iban de viaje o cuando llegaba alguien y sentían charrar así y se les reíban a la cara. Ahora, pues ya, eso ya ha cambiado, eso ya se ve de otra manera. A nosotras nos corrañaban, nos feban a hablar el castellano. Sí, entonces vosotros lo tenéis como obligación. Eso. En mi época ya se nos rediban directamente y bueno, pues aquello se llevaba mal. Y antes sí. Que no venía tanta chen por aquí, pero como después ya empezó a venir chen y ya pues empezó a darte vergüenza y ya pues hablar el castellano. Sí que es verdad. Que a veces aquí a lo mejor cuando llevan un tragué empiezan a decir tonterías. Pues entonces también él dicen más fan más parolas y más... Más así, sí. Y es normal. Y resulta que de algunas arnas se escapaba la reina, con tol y chambre, de bellas. Y cuando marchaban, lleva que tocar estrucos. Estrucos, ¿sabes qué son trucos? Toca las esquillas y a la vez se paraban. Si no, se iban cualquier sabe, tan que les venía bien, a la inversa. Y se tocaban estrucos y es que feban la miel llevaban una careta para que no les picasen, en la cara, si no les picaban. ¿Sí? Y tras sacar la miel les feban fumo con boñas de vaca. Boñas de vaca y cagadas de vaca secas. Y le daban fuego, aquello feban fumo y las abejas se quedaban atontadas. Sí, y así sacaban la miel del arna, o sea, el panal de miel. Baixaban el trigo a moler y lleva que darle algo de agua al trigo, no guaire, algo de agua, porque si no, si era muy duro, salía mala la obra. O sea, le echaban un poco de agua para que saliese mejor la farina. Y así salía mucho mejor. Y lleva mujeres, pues que no le daban agua al trigo y salía mala obra. Y las culpas al moliné. Luego, a lo mejor, se rompía el agua en la presa y tenía que ir con un bixau a echar el agua, porque baixaba mucha grava a la vez. Y claro, si cosa que es moliné, marcha a echar el agua, porque si baixaba poca agua, el molín no marchaba. Y claro, tenía que baixar bien agua, y a la vez marchaba el molín. Y yo al llegar aquí, aquella vaca no se me vaya del pensamiento. Y me hizo un vecino de aquí que tenía una vedelleta en el hospital de Parzán, en el hospital de Chistén. Y yo digo, pues me la querría replegar. Y bueno,
Y me decidí y marché a replegarla, con intención de replegármela. Y llegué al puente que se pasa del hospital de Chistén, y lleva una rastillera, ta puente, una rastillera. Y bueno, yo ya pasé, y me vaya a encontrar arriba una borda, la vedelleta, pero digo, pero ¿y ahora? Me la fallaba echada una borda que hay al mismo lado del río. Del camino. No sé de qué, de Faixán, no sé de qué. Y allí, la dejé allí, digo, pues si ahora. Y me habían dicho que lleva en un campo de San Juan, allí un poco atrás, tornando a cruzar el puente, que lleva hombres picando patatas. Y vayet allí y les dice, digo, pues esto y esto. Digo, pero ¿y cómo la paso yo que por esa? Dice, ala, ya te ayudaremos ya. Y metíamos, no sé, ver la tabla que sacan de aquella borda. Y eso encima de la rastillera aquella, que cada vez que pienso se me meten los pelos de punta. Como hay Dios, de pensar en por dónde pasemos. ¿Qué tal, Mónica? Ay, eso te quiero decir. Yo, no lo sabes, mal. ¿Per qué? Porque no puedo caminar. ¿Va a allí la falleta cuando van baixar d'alto? No, ya me ve chetado. ¿Y los trajes? ¿Cuál se van a vestir? Los trajes, ¿De chipón y de calzón? Sí, me van a gustar mucho, mira. Como oye cosas de antes. ¿Y cómo iban vestidos? Pues de calzones, hombres, y de chipón las mujeres, y de otro vestuaje que te vistes tú. Yo es que no os voy bien, por eso le pregunto. Sí. No, ya estaban bien, bien majos. A ver qué me cuenta. Cuénteme algo. ¿Qué has hecho hoy? Pues hoy nada, no ves que no puedo. ¿A qué hora se ha levantado? Levántame, ya me he levantado luego ya, a las 10. ¿Y a qué hora se va a chetar? Anoche, en Cano ya era de todo de noche. O las 9 serían. Pues yo voy a ir a la falleta, d'alto, a comer costillas de cordé. Ay. Y me he chetado a las 6. Ay, mamá mía. ¿Me has sentido? ¿Cuál me he Pues chetado? ya te sentí, y a Miguel también me ha llamado. Ya te sentí ya. No sé qué hices, pero esos mundos de noche. Valdría mejor que dormices, que todos descansases. Hombre, pero son choves, nos lo tienen que pasar bien. Pues sí, algo de juerga, sí, pero... Si no nos divertimos ahora, ¿cuándo nos divertirán? Eso sí, nunca tan jóvenes, también, pero que el cuerpo, él pierde. Fartos de trabajar y de noche no descansar. Pero ahora hizo el fon ahora. Cuando Sí. sean viejos ya no lo podrán hacer. Eso no. Uy, pero que lleva. Y se concaraban con la gente y ese hombre se lleva un de Casa Remondillo que siempre iba pastor. También una vez es que se va a concarar con un onso. Y va a pensar matar, pues después van a empezar, como dormían el ganado, las huellas por alto, pues salían los pastos en cuanto sentían las esquillas, dormían cerca del corral, la cabana, y sentían las esquillas, y allá estironso. Se levantaban, encendían una tieda, y salían con el fallaral de la tieda, y entonces escapaban esos onsos. Se perdían, se escapaban. Si quieres más mañana el pan, esta noche fas la levadura. No sé si se echaba 1 litro de agua o 2, yo no me acuerdo, seguro. Y se echaba la sal y se feba como un pané de levadura. Y aquella noche pues el dejaban en la arqueta y cuando ya era fecho ya que ya era prou dura, le echaban una parveta de farina por encima y le feban la cruz. Y si el otro día que la cruz no se conoceba, ya que va a pudrir la levadura.
Y el otro día cuando nos levantaban, metían un caldé en el fuego, te calentar el agua, te hacer la amasada. Y baixaban el agua a la arqueta con un terrazo. La echaban en la arqueta por la cantidad de pan que querían hacer. Y después echaban la farina al medio de la arqueta, había una tabla, a un lado te va a hacer la amasada y al otro lado el montón de la farina. Con la una man bateven y con la otra echaban a zarpadas la farina o con un plato, la amasada, hasta que ya era bien dura. Y venga a darle vueltas así, a trompazos, hasta que ya era bien dura. Cuando ya era pro dura ya le hacían también la cruz como la levadura. Y la tapaban, lo que no me acuerdo las horas que era. Bueno, hasta que no se conocía la cruz. Yo eso no lo entendí mucho porque mamá era lo que se ocupaba de eso. Dice no me acuerdo. Boquilla de un trozo de freisel, de una rama, y cortabas un trozo así, y la delgacibes la febes delgada, de la punta, hasta que mimbrase la pela aquella delgadeta, mimbrase, tocase. Y al soplar aquello mimbraba y tocaba. Y tocaba bien. Febes un ruido como que le ves. Entonces nosotras ahora tenemos que ir comer y beber, aunque sean cansadas. Claro. Aunque sean fartas, pero fartas por este hueso no yese. Eso que te quede claro. Pero pobrita, sí, te revive, el goté y el moset te revive. Yo me fa calle si bebo mucho. Pues yo me revive. Yo me fa calle si bebo mucho. Pues ahora se me pillata la cabeza de repente, me rolla igual que el fuego. Pues a tú te pillata la cabeza, pero... Ya he pillado. Pero pues yo me fa calle. Yo callé Marcho no. entre puzons. Yo no. Y se me mete unas calorías. Yo al dibujar en la cabeza. Pues ya he rolla. Sí, y es carrillos rollos, es huellos rollos, y todo me brinca de la cara si bebo mucho. Pero que me fago hoy, que me fago hoy de beber. Uy, que sí me fago hoy. Mira, las otras bebidas ni la mitad las conozco, pero el vino sí. Nos van a enseñar a de chicoz, métete el pan con vino y agua, con vino y agua. Y azúcar. Y ve la miqueta de azúcar. Un poco de azúcar. Pero decían, vino. Sí, te tintaban el vino, te tintaban el agua, y con eso ya te feban callar. Nos feban bien, que nos daban pan con vino y azúcar, sí, con agua, azúcar y vino, pero te tintalo. Hombre, no tanto. Que cuando iban a Segata a desayunar nos tomamos una buena rabanador de pan con vino puro y azúcar. Cada vez para desayunar. Cada vez les convenía. Y después a peons, a las 2, después de la siesta, salía un rato, otra fuente de pan con vino y azúcar. Y si no, no te quedaban toalla de tarde. Pero lo malo es que aquello te daba fuerza, mujer. Hombre, lástima que te daba. Y esas pues ya, y además que es huelos antes, las huelas de antes, que como iban menos a la escuela, porque no les dichaban a la escuela, ellas le conservaban. Más que escuelos, porque los huelos es fan a la escuela y ya les fean cambiar de marcha, pero a las huelas, como no es fan a la escuela, y las mujeres antes no puedan ir. Entonces ellas el conservaban más que en Caracas huelos. Yo estas cosas me han afectado hoy siempre, toda la vida. Y el chicarrón siempre en la cocina con la navalla y con nuestra abuelet, pues decía, ay, ¿te vas a cortar? No me corto. Alguna vez me cortaba, me fue un corto, wow, eso empezaba a salir la sangre, pero no pasaba nada. Empecé a hacer aladros, chugos, canauletas, tascanet, tasgatos y cosas así. Y de aquello pues siempre me ha acordado y me ha gustado siempre. Y así que me he hecho más mayor, más grande, más crecido, pues siempre me ha gustado hacer muchas cosas de estas. De la madera me ha hecho hoy siempre. Y elegir madera para cosas de estas. Unas forradas para las mujeres cuando iban a mover las huellas, con el banqué de madera y cosas de estas. Y me ha hecho hoy siempre la madera, siempre. Y ahora pues más. Y después cuando hice el servicio, antes de hacer el servicio, iré con las huellas en la tierra plana, al subir para quitar el lugar de este chistén, pues voy a empezar a hacer de las mujeres sillas para la iglesia, reclinatorios, pues a golpe de navalla con suela, con el cepillo y con la raspa, apañarlos con la raspa y tacelos y con escobres, que tengo aquí muchos cacharros de escobres, herramientas, pero mayormente me ha gustado siempre, de toda la vida me ha gustado esto. Y dice que un día pues una moncha se escapaba al alto de conventos y baixaba tan señiso ta servetó, bueno, baixaba, y va a llegar a ese puesto y claro, como es tan ferioso, se ve que le va a dar un mareo y se va a caer larga allí, y yo digo, ¿cómo Dios mío no va a rodar abajo? Con lo estrecho que hay aquello.
pero no, se va a calle, pero se caería al lado de la piedra, no sé, el caso es que le va a dar un desmayo. Y cuando se va a despertar, oye, pues ¿y cómo no me caito? Va a empezar a mirar, pues si no me caito. Y al fin, pues me voy a levantar, y se va a levantar, y cuando se iba a levantar, se va a trobar que tenía el peu apegado a la peña. Ay, pues ¿cómo voy a hacer? Y va a hacer así, y a la vez se le va a desapegar el peu. Pero claro, como le va tenido apegado allí, pues va a levantar el peu y se va a quedar la marca del peu en la peña. Y por eso le dicen el peu de la Mancha.